Hola amigos y amigas de las redes sociales, bienvenidos y bienvenidas a un video más de Geopolítica y Relaciones Internacionales con tu profe de RI. Mis queridos alumnos digitales, a pesar de que Emmanuel Macron había dicho que se requerirían al menos unos 20 años para permitirle la entrada a Ucrania a la Unión Europea, puesto que adolecía de instituciones sólidas, puesto que la corrupción política y la falta de transparencia en los procesos políticos en Ucrania era bastante fuerte. Dicho de otra manera, la institucionalidad ucraniana era bastante débil. Y a pesar de que se sumaron Dinamarca, Finlandia, Bulgaria, la República Checa y otros a la negativa de permitirle a Ucrania el acceso a la Unión Europea, la Comisión Europea, dirigida por su presidenta, la tristemente célebre Ursula von der Leyen, le dan el espaldarazo. Le dan el espaldarazo para que Ucrania pueda ser parte de la Unión Europea. ¿Qué significa esto? ¿Que en automático ya lo va a hacer? No. ¿Que a partir de que sea miembro de la Unión Europea Ucrania no está obligado a nada? No, tampoco. Lo que sí implica es que la Unión Europea le ha puesto algunas condiciones a Ucrania para permitirle convertirse en miembro por derecho y con derecho como todos los demás. Sin embargo, Ucrania sí tiene que hacer fuertes reformas para de alguna manera estar al nivel que le solicitan los miembros de la Unión Europea. Esto se antoja bastante difícil porque por un lado la misma Unión Europea tiene en sí misma la semilla de la autodestrucción. Le exigen a Ucrania que deje de ser corrupta cuando Volodymyr Zelensky se sabe que es financiado por Igor Kolomoisky, el tercer hombre más rico de Ucrania, un tipo que es cineasta, que era su patrocinador en los programas de comedia en los que participaba Zelensky. Y por otro lado, se sabe también que cuando salió en los Pandora Papers allá por octubre del año 2021, pues tenía propiedades junto con algunos miembros de su gabinete allá en Londres. Lo que uno se pregunta es, no sé, requiere una revisión porque tiene propiedades en Londres. Si ha trabajado como presidente pocos años y los sueldos que ganaba no eran pues tan altos como para poder tener una propiedad en Londres, en donde un apartamento te puede costar hasta 3 millones de libras esterlinas, no es cosa fácil. Y recurrir a las figuras de los offshore, que son en realidad empresas secretas que guardan un secreto también de identidad de la persona que invierte su dinero, pues es básicamente instituciones para lavado de dinero. Eso todavía no me queda claro cómo va a lidiar con ello la Unión Europea, la misma que reconoce que las armas que le han estado enviando a Ucrania no saben en manos de quién están parando. Bueno, le exigen transparencia, que no hay transparencia, fortalecimiento institucional, que tampoco lo hay porque Zelensky ha desaparecido prácticamente a los 11 partidos de oposición, cero democracia, ha permitido que la sociedad civil tenga armas para combatir a Rusia, pero como se puede constatar en muchos reportes, Kiev no ha sufrido para nada la guerra. En Kiev la gente todavía puede andar por ahí en las calles tomando café, abarrotando los jardines, etcétera, etcétera. Y sin embargo, muchos de estos están recibiendo armas para combatir, digamos, a los rusos, cosa que pues no nos queda claro qué va a pasar cuando se termine la guerra y cómo le van a hacer para recopilar las armas que se le están soltando a todos los participantes. A pesar de eso, la Unión Europea dice que le ha exigido fuertes reformas a Ucrania en aras de poderla incorporar. ¿Cuál es la reacción de Rusia? La reacción de Rusia es, de acuerdo a lo que dice Vladimir Putin, es que respeta la entrada de Ucrania a la Unión Europea si así lo desea la población. Dice que como la Unión Europea no es una organización militar como la OTAN, en eso Rusia sí es coherente. La diferencia entre la Unión Europea y la OTAN es que la Unión Europea es un modelo de integración regional, migratoria, económica, comercial, aduanera y de moneda común. La mayoría de los miembros de la Unión Europea y del espacio Schengen tienen el euro por moneda. Y bueno, a diferencia de la OTAN, que es una organización militar que tiene como punto de partida la desaparición de Moscú como poder militar y combatir a Moscú, y también luchaban en contra del comunismo, ahí sí dice no tenemos problemas con que ingrese a la Unión Europea. Finalmente la rifa del tigre
se la van a sacar los europeos, porque finalmente sería a quienes les toque financiar parte de la reconstrucción. Bueno, esto lo dijo en la clausura del Foro Económico de San Petersburgo, en donde habían hablado figuras como el directivo principal de Gazprom, que está convertido en este momento en una gran figura, Miller, lo conversamos en otro video al respecto. Y en este Foro Económico de San Petersburgo, Putin también dice que Estados Unidos no se cree que tiene derechos, que no acepta sus obligaciones y que está tan ensimismado que no se ha dado cuenta Estados Unidos que hay otros poderes grandes, fuertes, militares, económicos, comerciales, que le van a hacer la competencia y que finalmente cada que Estados Unidos intente hacerle daño, los efectos negativos de esos daños también se le van a devolver a Estados Unidos y a sus socios. En ese orden de ideas, pues, Putin dice que sí, que va a respetar el tema de la adhesión de Ucrania a la Unión Europea, pero ojo, dice que van a estar vigilando de cerca el proceso de integración ucraniano, porque pues también la Unión Europea había empezado a decir que se iban a discutir el fortalecimiento de las armas, que iban a aumentar el gasto en defensa, y finalmente si eso sucede, pues el rival es finalmente Rusia. Eso también lo dijo tiempo antes Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin. Cabe señalar también, mis queridos alumnos digitales, que Putin aseguró en su discurso que los objetivos en Ucrania se van a completar sí o sí, es decir, la desnazificación y la liberación del Donbass. Al mismo tiempo dicen que también está denunciando que Estados Unidos manda armas, eleva la tensión y sin embargo al final no se hará cargo de la reconstrucción de Ucrania, que esto le tocará a grandes rasgos tanto a Rusia como a la Unión Europea. Cabe señalar también que Vladimir Putin abordó los motivos de la actual crisis económica en la clausura de este 25 edición del Foro Económico de San Petersburgo, a la que por cierto le hicieron un boicot 150 países por el tema de Ucrania, pero aún así figuras como Al-Sisi de Egipto, figuras como Xi Jinping de China y los de las repúblicas de Asia Central sí participaron, más Armenia sobre todo. Dijo Putin que ni la pandemia ni la ofensiva han provocado un terremoto económico como las políticas macroeconómicas irresponsables del Grupo de los 7, Canadá, Japón, Reino Unido, Francia, Italia, Estados Unidos. Dice, ¿por qué? Porque finalmente no les interesa una economía en donde todos los participantes se beneficien, sino en donde solamente ellos se beneficien. Es un error creer que en una época de cambios turbulentos puedas sentarte y esperar a que todo vuelva a la normalidad. Dice, nada va a volver a ser como antes. Eso no ocurrirá. A Rusia nada ni nadie la va a detener hasta que cumpla todos sus objetivos en Ucrania. Y además dijo que habrá cambios tectónicos. Ojo, anótele bien, no se está equivocando. Putin dijo en el Foro de San Petersburgo, en la 25 edición, habrá cambios tectónicos en las relaciones internacionales y en la economía. Y dice, no va a permitir que la sigan dañando las políticas macroeconómicas de los neoliberales. Se cargó duro contra los neoliberales. Putin augura una época en la que el dólar y el euro se van a hundir poco a poco, en donde la economía de las entidades imaginarias será reemplazada por la economía de los activos reales. Esto lo demuestra con el tema del gas, del petróleo, de los granos, de los minerales, de las tierras raras, del uranio enriquecido, del uranio empobrecido y de todos aquellos elementos que le dan vida a la globalización, más allá de la especulación financiera de las bolsas de valores que principalmente seguían por la de Nueva York. También señaló Vladimir Putin que las autoridades de las principales economías simplemente le dieron a la imprenta el dinero y que no tenían respaldo ni en oro, ni en petróleo, ni en un activo real. Solo dice, eran pues prácticamente instrucciones dadas a las imprentas. Ese dinero
se está depreciando, o sea, que va para abajo, en un 8% anual, y las reservas pueden ser confiscadas o robadas en cualquier momento si Estados Unidos quiere, si algo no le gusta en la política de algún país, como hasta ahora lo hemos estado viendo. De acuerdo con Putin, ese dinero se destina pues a las cuentas bancarias y a las bolsas de los grandes portentados en Estados Unidos. Y sin embargo dice, con la economía basada en activos reales, el dinero se destinará a alimentos, a energía y a materias primas, y bueno, se evitará que se inflen los precios de manera pues abusiva como hasta ahora. Vladimir Putin afirmó también, y esto es digamos la declaración bomba, que las sanciones occidentales de la Unión Europea, del G7, de la OTAN, da lo mismo la organización de la que hablemos porque finalmente todas ellas son manipuladas por Estados Unidos, han sido un arma de doble rasero, de doble filo, que costará unos 400 mil millones de dólares. 400 mil millones de dólares. Esto después de las pérdidas también de la pandemia. Pero 400 mil millones de dólares a Europa, mientras que dicen que querían amolar a Rusia, que querían afectar a Rusia, pero la economía rusa va sólida. Pero a Europa esto le va a costar unos 400 mil millones de dólares porque sin los hidrocarburos que Rusia le iba pues proponiendo, promoviendo, vendiendo, buenos, bonitos y baratos, pues el proceso industrial va a ser muchísimo más delicado y va a ir muchísimo más lento con menos ganancias. El cálculo es claro, dice, querían ellos aplastar la economía rusa con un golpe y no les funcionó porque resulta que eran dependientes de nuestros hidrocarburos y su crecimiento económico y su desarrollo industrial va de la mano con pues el uso de recursos rusos que ahora si no cumplen con las condiciones que les hemos estado imponiendo como respuesta a las sanciones de estos occidentales, pues vamos a ver en la necesidad de seguir apretando, cerrando la llave de gas. Cabe señalar que el aumento de la inflación, y esto lo cita textual, o sea, lo cito textual de Putin en este foro económico de San Petersburgo, al que 150 naciones no fueron, pero sí fue el Sisi de Egipto, Xi Jinping de China, y entre otros, que el 20% de la inflación ya había sido superado en países como Estonia, Letonia, Lituania, y que incluso en la misma zona euro ronda entre el 8.1 y el 8.9%. Esto para mayo. Esto también a nivel Europa. Sin embargo, dice, aunque en Rusia es del 17%, Putin dice que esto es más bien tema de la pandemia que tema de Ucrania y de Rusia y de las sanciones, porque además dice, el rublo se apreció y en la medida que Europa nos deje de comprar gas o que le cerremos el gas a Europa, el precio del gas se va a ir para arriba y esto, bueno, va a venir impactando a todos los demás. Nada más para que se den una idea, mis queridos alumnos digitales, los economistas serios dicen que un buen manejo de la inflación ronda alrededor de 2.5 o 3% máximo, un 3.2% todavía es manejable. Pero imagínense que la Unión Europea anda por el orden de los 8.1 a 8.9%, en promedio 8.5%, lo cual pues nos habla de que la están pasando bastante mal. Esto pues sí vale mucho la pena no dejarlo en saco roto. Cabe señalar también, por otro lado, que en la medida que Francia, Alemania y pues la Unión Europea en general, les iba a decir Italia, pero la Unión Europea en general siguen vacilando si van a apoyar a Ucrania o si van a apoyar sus propias economías. Estados Unidos sigue mandando armas, sigue calentando el conflicto, pero no se va a hacer cargo de la reconstrucción en Ucrania a menos que tenga ganancias suculentas. A quienes les va a tocar pagar el plato, pues es al mismísimo grupo de países europeos que se han prestado de manera facilona a seguir, digamos, a secundar las mociones del nunca pacífico y siempre bélico Estados Unidos. Sirva esta reflexión, mis queridos alumnos digitales, para mandar un abrazo fuerte a Julian Assange, un abrazo de solidaridad, porque hoy, tristemente, este 18 de junio, el Reino Unido,
de la Gran Bretaña acaba de aceptar la solicitud de deportación, de extradición de Julian Assange, que está detenido en Londres, para que lo lleven extraditado a Estados Unidos, en donde le podrán meter hasta 175 años de cárcel por haber dicho la verdad, por haber sido un periodista ético. Y esto nos habla de que tanto Estados Unidos como estos países europeos, dicen en mi pueblo, son puro pájaro nalgón cuando de la democracia y de la verdadera libertad de expresión se trata. Solamente vociferan, piden libertades, derechos humanos cuando a sus connacionales conviene, pero cuando hay que hacer valer la libertad de expresión de un periodista serio, sensato, que sirve de contrapeso al poder, que se convierten en pues verdaderos guardianes de la verdad, como en este caso Julian Assange, terminan por desacreditarlos moralmente, después terminan por encerrarlos, por torturarlos y finalmente por dictarles pues una cadena perpetua que lo afectará el resto de su vida. Ojalá alguna voz sensata detenga eso que está a punto de pasar, y mientras tanto pues nos solidarizamos con Julian Assange y le mandamos un fuerte abrazo. Si les gustó esta sesión, mis queridos alumnos digitales, les pido que nos ayuden con su manita hacia arriba, que compartan la transmisión y que se suscriban al canal de Tu Profe de RI y Tu Profe de RI 2.0, en donde estamos subiendo nuestros viajes por el mundo, porque queremos ser sus ojos allá, ya sea para motivarles y en caso de que ya no puedan viajar, también para que no se pierdan y que conozcan a través de nuestro lente lo que pasa al otro lado del mundo. Por su atención, gracias, y como siempre les digo, son todos y todas bienvenidas y bienvenidos al canal de Tu Profe de RI.